Hola, auditores, muy buenas tardes a todos. Primero que nada, los quiero saludar, presentar a nuestros amigos e integrantes de este panel: Franco Peñalosa, Miguel Solovera, Gabriela Molina. En este capítulo nosotros vamos a abordar el tema de la cadena electroacústica. Vamos a aprender qué es la cadena electroacústica y por qué se le llama así. ¿Ya? Bueno, se le llama cadena porque es una sucesión de pasos. Una sucesión de pasos que está entrelazada uno con el otro, el primero con el segundo, así, etcétera. Entonces, si es que no funciona el primero, ya la cadena se rompe y no se logra el objetivo. Electroacústica, porque en este fenómeno, al conectar estos equipos y cosas que se conectan, la energía eléctrica se transforma en energía acústica y viceversa. O sea, ¿qué estoy diciendo? El sonido, la energía acústica, es captada a través de un fenómeno físico que vamos a aprender, es transformada en energía eléctrica, en impulsos eléctricos, y es procesada, manejada, etc. Y posteriormente es nuevamente transformada en energía acústica. Entonces, por eso nosotros conocemos a esta sucesión de pasos como cadena electroacústica. Hablábamos anteriormente de una transformación de energía. Entonces, primeramente, quiero que comprendamos qué es cada una de estas energías. Existe una energía acústica, como les comentaba, que luego es transformada en energía eléctrica. ¿Qué es una energía acústica? ¿A qué entendemos como eso? Se entiende como energía acústica a la vibración o al movimiento que se genera en el aire al mover el aire con una fuente sonora que haga mover las partículas del aire. Esto genera una vibración en estas partículas que se va expandiendo o propagando a través de esta vibración de las partículas. Se propaga en el aire a cierta distancia con cierta velocidad. Eso es energía acústica, en palabras simples. Luego, la energía eléctrica es un flujo de electrones, un flujo de una energía que viaja a través de un potencial positivo y un potencial negativo, o una referencia, una tierra, un neutro. Entonces, la energía eléctrica es el flujo de estos electrones a través de un cable y que luego se utiliza para distintas cosas, para el alumbrado público, para la energía industrial, para la energía domiciliaria, etc. Pero en el fondo lo que necesito que entendamos es que la energía acústica es el movimiento del aire y la energía eléctrica es un flujo de energía que se utiliza para el tema de la luz y todo. Bueno, luego tenemos que entender además que hay una ley física que establece que la energía no puede ser destruida ni creada artificialmente, o que venga de un lugar X o que desaparezca. La energía solo puede transformarse, no puede ser creada o sacarse de un lugar X y no explicarse de dónde viene. Solo eso es súper importante que tenemos que entender. ¿Por qué tenemos que entender esto? Porque nosotros queremos llegar hasta que ustedes entiendan un fenómeno que se llama transducción. El fenómeno de la transducción es una transformación de energía. Entonces nosotros tenemos que entender primeramente, como les comentaba, los tipos de energía, y que la energía no se puede destruir, no viene de ninguna parte. La energía la transformamos. En este caso, siendo como un poco más específico, la energía
que genere una fuente emisora, ya sea, por ejemplo, un instrumento musical, una persona exponiendo, etc. Una fuente que haga mover el aire, mover estas partículas. El fenómeno de la transducción vendría a transformar ese movimiento ondulatorio en impulsos eléctricos. ¿Y cómo se logra eso? Como les digo, con el fenómeno de la transducción. Entonces, ¿qué es un transductor? Un transductor es un dispositivo, un artefacto que transforma el movimiento ondulatorio del aire en impulsos eléctricos. Luego, viceversa, el impulso eléctrico puede generar un movimiento en un parlante que luego va a hacer mover el aire y posteriormente a ser recibido por un receptor. Ser propagado por el aire y recibido por un receptor. Entonces, el fenómeno de la transducción ocurre en la transformación de estas energías. Bueno, continuando con nuestra exposición acerca de la cadena electroacústica, anteriormente hablamos acerca del fenómeno de la transducción. Entonces yo ahora quiero exponerles qué tipos de transductores existen. En términos prácticos, como les comentaba, un transductor transforma la energía. Existen los micrófonos, que son los que transforman la energía acústica en eléctrica, y los parlantes o altavoces que transforman la energía eléctrica en acústica. Hacen la misma función, pero a la inversa. Entonces, tipos de micrófonos, principalmente conocemos dos tipos de micrófonos. Hay algunos más, pero yo voy a abordar solo esos dos. Existen los micrófonos de condensador y los micrófonos de bobina móvil o dinámicos, ¿ya? El fenómeno que ocurre en el micrófono de bobina o micrófono dinámico, para mí es lo que explica o entender el funcionamiento de cómo el micrófono dinámico transforma la energía. Yo creo que es fundamental. Es fundamental porque entendiendo ese primer concepto, ese fenómeno físico, posteriormente entendemos todo lo que sigue. Todo lo que sigue en la cadena es el trabajo de la señal que capta el micrófono. Explicándolo así súper brevemente, el micrófono dinámico capta las ondulaciones, los movimientos ondulatorios del aire, porque es un cable, una bobina es un cable enrollado, es una bobina que está expuesta a un campo electromagnético, a un imán. Entonces, el aire mueve este cable que está expuesto a este imán, y esta configuración, digamos, permite de que se genere una corriente pequeña, del orden de los milivolts, pero una corriente que posteriormente es amplificada, trabajada y procesada electrónicamente con artefactos, máquinas, pero es aquí, en este punto, donde ocurre el fenómeno físico de la transformación. Luego, como les comentaba, sucede el fenómeno a la inversa. La señal que capta el micrófono es procesada en distintas etapas, como les comentaba, en artefactos electrónicos, y para finalmente volver a ser sometida a una transducción, como les comentaba, inversamente. O sea, ya la electricidad es transformada en sonido, en un parlante, que funciona de la misma manera. El parlante también tiene un imán adentro, con una bobina, y
es la que genera este fenómeno como electromagnético, es el que genera el posterior movimiento del parlante y finalmente movimiento del aire, ¿ya? Entonces nosotros, entendiendo eso, podemos ahora ya irnos un poquitito más al detalle y mencionarles a ustedes de que hay distintos tipos de micrófonos y distintos tipos de parlantes, dependiendo esto de las distintas características o cosas fuentes sonoras que queramos captar. Por ejemplo, hay micrófonos que funcionan en frecuencias bajas, por ejemplo. Hay otros que son micrófonos que funcionan en frecuencias más agudas, así, o otros que son de respuesta más plana, y dependiendo de la aplicación es el tipo de micrófono que nosotros debemos seleccionar. Luego, los parlantes, lo mismo. Configuramos nuestro sistema de sonido de tal manera de distribuir la señal en distintos parlantes que emiten ciertos rangos de frecuencia específicos que nosotros determinamos. Aquí, en otras palabras, dividimos el sonido. Los bajos los ruteamos a los parlantes que por su arquitectura son idóneos para reproducir bajos, un subbajo por ejemplo, asimismo con las frecuencias medias y las frecuencias agudas. Además de parlantes, también podemos escuchar con sistemas de audífonos, que también son... También ocurre el fenómeno de la transducción en un audífono, así mismo como en un parlante, pero claro, como ustedes comprenderán, un audífono genera mucha menos potencia acústica que un parlante, pero el fenómeno es el mismo. En esta sección vamos a revisar el funcionamiento de este software que es de la consola Behringer X8. La idea es que podamos ir revisando las distintas etapas de la cadena que podemos manipular o procesar dentro de una consola de sonido. Entonces vamos a ir en orden, desde arriba hacia abajo. En primer lugar tenemos la etapa de preamplificación o ganancia en la sección de entrada de nuestros distintos canales. Aquí los podemos ir cambiando. En este caso esta consola tiene 16 entradas analógicas, ¿ya? Entonces aquí podemos nosotros elegir cuál es el canal que queremos procesar. Nosotros vamos a trabajar solo en el canal 1 en estos momentos porque en términos prácticos explicativos. Bueno, no les expliqué al principio, pero este software de esta consola controla como les decía, el sonido de este modelo que tiene 16 canales. Los canales, digamos, los micrófonos que se conectan en estos 16 canales se conectan en una superficie física donde están las entradas de micrófono, y esta superficie se conecta a través de cables de red al computador. Entonces es así como nosotros podemos controlar el sonido que captan estos micrófonos en el computador a través de esa configuración que les acabo de explicar. Bueno, volviendo a la etapa de entrada, que es la etapa, como les decía, de preamplificación de la señal, o la etapa de ganancia. Es una etapa súper importante, ya que como les digo, se le da ganancia al micrófono. ¿Qué es esto? Se incrementa el nivel de la señal que capta el micrófono y que es conectado a través del cable a la consola. En este lugar se conecta, en primer lugar en la consola se conecta al preamplificador, que es un circuito electrónico cuyas características permiten incrementar el nivel de la señal en decibeles.
hacer un incremento para que posteriormente nosotros podamos trabajar con una señal de un nivel más amplio. Incrementamos la amplitud de la señal, la amplitud de la onda. Entonces, ¿cuánto podemos incrementarlo en la ganancia? Hasta 60 decibeles. ¿Ya? Ahora, en términos prácticos, nunca se llega tan arriba en el incremento de la ganancia. Nosotros debemos incrementar la ganancia y situarla en el punto donde el incremento de la señal sea, digamos, se acerque a cero y no sature. Digamos, en el caso de que estuviera entrando una señal aquí, se vería en el BU las lucecitas indicarían digamos, como en colores, verde, amarillo y ya rojo cuando está saturando. Digamos, cómo está entrando nuestra señal. Bueno, además de eso tenemos los controles o botones que nos permiten, este de acá arriba nos permite dar phantom a los micrófonos de condensador. Para los micrófonos de condensador se utiliza este botón. Se le da phantom para cargar las placas del condensador y así este pueda funcionar. Entonces aquí en la sección de entrada de cada uno de los canales nosotros asignamos phantom a los canales que sea necesario. La polaridad, esto es, se invierte el semiciclo positivo con el semiciclo negativo y la onda le cambiamos la polaridad en 180 grados. Esto se utiliza en el caso de que sea necesario para que ciertas señales no se cancelen. En el caso de que tengamos, por ejemplo, dos micrófonos captando una misma fuente, o bueno, ahí la polaridad nos sirve en el caso de que queramos, como les decía, invertir el semiciclo positivo con el negativo y la señal queda digamos, como invertida. El canal de Stereo Link, el botón de Stereo Link es un botón que nos permite ir linkeando los canales de a pares. O sea, puedo linkear el canal 1 con el 2, por ejemplo. Luego podría linkear el 3 con el 4. Y así de a pares, el 5 con el 6, etc. No podría linkear, por ejemplo, el 2 con el 3 porque no están juntos. ¿Y para qué sirve? Sirve para linkear, como su nombre lo dice, dos canales, y nos sirve en el caso de señales estéreo, que por ejemplo un teclado estéreo, una señal de un DJ, etc. Que nos pudiera en el fondo eso nos puede facilitar controlar ambos canales que van a tener o que necesitan tener la misma digamos, cantidad de ganancia en ambos. Entonces los linkeamos y controlamos desde uno ambos canales. Es simplemente para eso. Y finalmente aquí que también es súper importante, el filtro pasa altos o low put, como aquí su nombre lo indica, corta las frecuencias bajas. ¿Para qué sirve esto? Sirve para ir limpiando la señal y nosotros debemos regular este control de acuerdo a la fuente que está ingresando en nuestro canal. Nosotros regulamos y sacamos las frecuencias bajas en las que no trabaja el canal que estamos, o sea, la fuente en la que estamos captando. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que, por ejemplo, si es que tuviéramos en este canal 1 conectado un hi-hat o un instrumento que funcione, digamos, que
que su rango de frecuencia, su tesitura sea media o aguda en frecuencia. En ese caso, las frecuencias bajas no necesito captarlas por este canal, ya que mi fuente no emite frecuencias bajas. Por lo tanto, yo en este caso sitúo mi filtro en una frecuencia bien arriba, cosa de que corte la mayor cantidad de bajos, ya que mi fuente no posee esa información. Y así voy limpiando mi canal para poder procesarlo de mejor manera. Caso contrario, si que en mi canal, en la fuente a la que estoy captando funciona o trabaja en frecuencias bajas, por ejemplo un bombo, un bajo, etcétera, que trabaje en frecuencias bajas, un cantante de repente un barítono, un saxofón barítono, no sé, etcétera, cualquier instrumento que su tesitura trabaje en frecuencias bajas, entonces yo aquí tendría que abrir este filtro y situarlo donde trabaja el instrumento. Para eso sirve, es una herramienta que te permite filtrar aquella parte de la señal que no nos sirve o que nuestra fuente no trabaja en ese rango. ¿Ya? Entonces esos serían nuestros controles de la sección de entrada. Bueno, luego nos vamos a ir al EQ, nos vamos a saltar el gate por unos minutos, lo vamos a revisar junto con el compresor. Primero vamos a revisar el ecualizador. ¿Qué es un ecualizador? Un ecualizador es un dispositivo electrónico, eso es un circuito electrónico que nos permite incrementar o atenuar ciertas frecuencias que nosotros determinemos con cierto ancho de banda que nosotros determinemos. ¿A qué me refiero con esto? En este gráfico se ven 4 bandas, la banda 1, 2, 3 y 4, o la banda de bajos, bajos medios, medios agudos y agudos, las cuales yo puedo manipular y ir modificando el sonido en el fondo con estas bandas. ¿Cómo se hace? En el gráfico nos muestran el eje X las frecuencias. Si ustedes ven, voy a mover mi banda número 1 hasta el punto más extremo hacia la izquierda, y se ve aquí la frecuencia 20 Hz. O sea que trabaja desde los 20 Hz hasta si ven ahora me desplacé hasta el punto máximo en la derecha, hasta los 20.000 Hz o los 20 kHz. O sea, trabaja o funciona en el rango audible humano. En el eje X tenemos de 20 Hz entonces a 20 kHz las frecuencias. Y en el eje Y tenemos los decibeles. Acá, la ganancia en el fondo que uno puede incrementar o reducir no es lo mismo que la ganancia del preamplificador, pero uno aquí le puede incrementar en decibeles las frecuencias que uno vaya determinando. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto? De más 15 a menos 15 está el ecualizador trabaja. ¿Ya? Donde en el medio está el 0, y cuando las bandas están todas en 0 en el medio, como es en este momento, no estamos haciéndole nada a la señal, o sea, estamos dejando pasar la señal limpia sin atenuar ni incrementar ninguna señal, ninguna fracción de la señal. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona el ecualizador? Es muy simple. Nosotros, como les decía, tenemos 4 bandas
Y la idea es, bueno, ir buscando aquellas frecuencias que no, por ejemplo, que si queremos buscar una frecuencia que tal vez nos moleste, situamos un ancho de banda delgado o fino, hacemos un barrido de frecuencia. Si ustedes ven aquí, se va moviendo el número que determina cuál frecuencia es, y hacemos un barrido, por ejemplo, y cuando lo encontramos la frecuencia que nos molesta o que queremos encontrar, la atenuamos, o si es que nos gusta, la incrementamos con el ancho de banda que nosotros determinemos necesario. Entonces así va funcionando. Uno va en el fondo modelando el sonido, el color del sonido, de acuerdo a las necesidades que uno tenga y de acuerdo a la fuente que uno esté captando, es como uno ecualiza. Igual es súper importante mencionar de que en este video, y bueno, yo considero que en ningún momento uno puede pretender decir, bueno, así se ecualiza, esta es la ecualización de un bombo, esta es la ecualización de tal o cual fuente. Eso es relativo, depende de dónde muchos parámetros, la ecualización que uno puede utilizar en un momento determinado. Muy importante, más que tener una fórmula de ecualización para cada fuente, mucho más útil e importante es saber en qué rango se mueve cada instrumento, en qué rango se mueve cada fuente. Saber desde qué nota hasta qué nota se trabaja, por ejemplo, el saxofón, o trabaja X instrumento, me va a permitir a la hora de querer ecualizar dicho instrumento, saber en qué rango trabajar y en qué rango buscar la información que necesito, ya sea atenuar o incrementar. Eso, básicamente, en mi opinión, es lo más importante a la hora de querer ecualizar. Vamos a continuar con los procesadores de dinámica, compresor y gate. En este caso, igual hay algunos más, pero estos dos logran explicar el funcionamiento del procesamiento de dinámica. ¿Qué es dinámica en primer lugar? Bueno, sabemos que la dinámica es un parámetro de la música. Tiene que ver con la intensidad del sonido o de la música en el fondo. Entonces, ¿qué son los procesadores de dinámica? Son también circuitos electrónicos que nos permiten modelar el sonido, procesar el sonido, trabajarlo. En este caso, trabajamos la dinámica de la señal. ¿Cómo lo hacemos? En primer término les voy a explicar el compresor. El compresor lo que hace es reducir la intensidad de la señal, reducir los decibeles que entran a un compresor y los decibeles que salen del compresor. Entonces, según la razón, el ratio que dice aquí, razón que nosotros situemos, el compresor va a hacer una compresión más abrupta o más suave de la señal. ¿A qué se refiere la razón? Se refiere a tantos decibeles entran, tantos decibeles salen. En este caso, por ejemplo, 3. Entran 3 decibeles, sale 1 decibel. 3 es a 1. Entran 7 decibeles,
sale 1 decibel. Entonces, mientras más alta sea la razón, el compresor estará actuando de una manera más, estará cortando, estará atenuando o comprimiendo la señal de una manera más, extrema, por decirlo de alguna forma. Mientras la razón baje, entonces va a ser más suave o más sutil el trabajo que está ejecutando el compresor. En el caso de que la razón sea 1:1, eso quiere decir de que está entrando 1 decibel. Por cada decibel que entra, hay 1 decibel que sale, o sea, no hay compresión. ¿Desde cuándo funciona el compresor o desde cuándo trabaja el compresor? Eso lo determino con mi threshold o umbral, el umbral. O sea, la señal en el momento en el que supere, por ejemplo, los decibeles que yo aquí determino, en el momento en el que la señal, como les decía, supere este umbral, entonces el compresor actuará. Actuará con la razón que yo determine. Y como les decía, atenuará o comprimirá la señal. Luego, ganancia se refiere a que en la salida del compresor yo puedo a la señal ya comprimida levantarla algunos decibeles. Tengo también estos controles que sirven para amoldar o configurar el funcionamiento del compresor de acuerdo a la fuente que estamos comprimiendo. En términos prácticos, entendemos el ataque, así mismo como entendemos el ataque en la música. Es lo mismo. Una señal con un ataque pequeño, por ejemplo, una fuente, un instrumento de percusión, ataque corto, una cuerda frotada, por ejemplo, tiene un ataque más largo. Entonces, de acuerdo a la fuente que nosotros estemos trabajando, tenemos estos controles para que el actuar o el trabajo del compresor esté de acuerdo a la fuente que se está trabajando y se ejecute el trabajo del compresor, bien. El compresor no actúe retardado o no actúe antes de la señal misma. Entonces tiene que tener relación el cómo está funcionando el compresor con la fuente que estamos captando. Para eso son estos tres controles. Para eso: el ataque, como les decía, el hold y el release. Hold es cuánto tiempo se mantiene abierta la compresión ejecutándose, y el release es lo mismo que el release o el sustain, ¿no? Cuánto tiempo se demora en dejar de ejecutar la compresión. Eso con el compresor, básicamente. El siguiente tema que me gustaría que viéramos en la cadena es el procesador de dinámica gate o compuerta de ruido. Su funcionamiento es parecido al del compresor, pero en este caso, como su nombre lo indica, no va a dejar pasar aquellas señales que no superen el umbral. Es una puerta que uno sitúa un umbral en decibeles, como aquí lo indica, y ahí todas aquellas, la señal, cuando supere el umbral que yo determiné,
entonces la compuerta se va a abrir y va a dejar pasar el sonido. Si es que la señal no logra superar en decibeles el umbral que yo determiné, entonces la compuerta no se va a abrir y no va a dejar pasar ningún sonido, lo va a estar atenuando los 60 decibeles que aquí determinan. En el caso de que aquí determinemos que no lo quiero atenuar 60 decibeles y lo quiero atenuar menos, entonces la gate ya no pasaría a ser gate, sino que se llamaría expansor. Se llamaría expansor y en su funcionamiento es el mismo. La diferencia es que no atenúa hasta menos infinito, sino que atenúa un poco menos. Y en términos prácticos, el sonido del expansor pudiera ser un poco más natural y no tan abrupta el corte. Va a variar digamos, su utilidad va variando de acuerdo a las necesidades que uno vaya teniendo a la hora de trabajar las fuentes. Para poder trabajar dichas fuentes y configurar el procesador, tenemos también los controles de dinámica que revisábamos anteriormente con el compresor, también los tenemos en este procesador para poder configurar, como les decía, el procesador de dinámica de acuerdo a la fuente que estamos trabajando. Finalmente, el último tema que quiero que revisemos en esta sección es el tema de los efectos. Nosotros en la consola de sonido podemos aportar efectos a las señales de entrada que nosotros podemos aportar efectos a las señales que nosotros queramos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, se configura el efecto a través de un bus. En este caso, en esta consola ya viene configurado por defecto, que del bus 1 al 6 son envíos auxiliares que, como les comentaba anteriormente, van hacia los retornos o sistemas de INIR de los músicos, etc. Y en la consola, como les decía, aquí viene configurada por defecto que hay 4 buses internos que van a ser destinados para efectos, que yo puedo en la sección de efectos ir cargando emuladores de efectos. Hay una amplia biblioteca donde yo puedo ir eligiendo qué efecto le voy a añadir a la señal que yo quiera. Por ejemplo, en este caso vamos a instalar una reverb, cualquiera, una room, por ejemplo. Me parece que la otra tenía más parámetros, una plate y un delay cualquiera. Entonces nosotros vamos a poder en la consola, como les decía, asignar o rutear el canal que nosotros queramos o consideremos necesario al efecto que nosotros queramos. Por ejemplo, al canal 16 le quiero dar un poco de delay, entonces como configure mi delay en el banco del efecto 2, en la sección de envíos envío un poco de señal hacia el efecto 2. O sea, estoy enviando de mi canal 16, que es el que tengo seleccionado, hacia el efecto estoy enviando señal. Entonces al efecto le va a entrar señal por su entrada, digamos. Luego esa señal podrá ser procesada con los parámetros que yo defina, en la medida que yo defina, aquí con sus perillas, cuánto el tiempo de delay, si va a ser entre cada repetición, cuánto tiempo pasa, a eso se refiere.
Por ejemplo, si lo sitúo acá bien arriba, las repeticiones van a ser mucho más distanciadas que si lo sitúo acá bien abajo. A eso se refiere ese tiempo. Filtros tiene para ir filtrando la señal aquí mismo. Feedback, o sea, la profundidad de la repetición, etc. El efecto tiene sus parámetros. La señal entra a este procesador y es procesada y luego sale. ¿Y hacia dónde sale? Hacia la sección de entrada, acá, en la sección, perdón, hacia la sección donde están los canales de entrada, ¿sí? En la consola. Aquí vuelven el efecto 1, el efecto 2, el efecto 3 y el efecto 4. Y luego, para que estos efectos se escuchen, yo ruteo de la misma manera que ruteo cualquiera de los canales de entrada. Yo ruteo mi vuelta de mi efecto hacia el master, ¿ya? Si quiero lo ruteo hacia la izquierda también, si quiero lo ruteo hacia la derecha, así mismo como veíamos que se podía distribuir panorámicamente los canales de entrada, también podemos distribuir panorámicamente las vueltas de los efectos. Las podemos ecualizar, etc. Eso con los efectos. Bueno, entonces, una vez habiendo revisado ya la preamplificación, la ecualización y los procesadores de dinámica, ya podemos trabajar con una señal, digamos, la señal ya está procesada y ahora lo que viene en la consola sería el ruteo. El ruteo de dichas señales de los distintos canales, como habíamos dicho, en esta consola tiene la posibilidad de 16, entonces esas señales de entrada nosotros las vamos a rutear o distribuir hacia las distintas salidas. ¿Cómo? En el caso de los envíos auxiliares que van hacia los monitores o los retornos, lo hacemos en la sección de envíos. Entonces el canal que yo tengo seleccionado lo envío hacia el bus 1, que en su salida puede estar conectado hacia alguno de los retornos. En la medida o en la cantidad o intensidad que yo requiera por canal, lo voy enviando a los distintos buses. Luego, en el caso de el sonido que va o la señal que va hacia la sección master, la sección LR, left, right, izquierda, derecha, o sea, el sonido que está apuntando hacia la audiencia, el público, entonces ese se configura para que los faders que están en cada canal, se configura para que estos faders sean los que controlan la cantidad o la intensidad de señal que va hacia la mezcla master. Además de eso, de ese ruteo como hacia los buses y hacia el master, tenemos la distribución panorámica, el paneo, que nos permite distribuir la señal entre la izquierda, como lo estoy haciendo en estos momentos, por ejemplo, un 40, un 60% hacia la izquierda o hacia la derecha, etc. O sea, uno puede con este control distribuir panorámicamente esta señal. Entonces, en el arreglo de parlantes que esté en o sea, apuntándose al público, si yo muevo, por
por ejemplo, el canal 4, 100% hacia la izquierda, este canal se va a escuchar solamente por el lado izquierdo. Si lo muevo un 50% o X%, se va a escuchar X% más en un lado que en el otro. Si lo dejo en el medio, se escucha con igual intensidad en ambos lados. Bueno, y así. Entonces, para eso sirve mi control panorámico. Y tengo uno en cada canal. Luego, en los controles acá, bueno, como les decía, tengo los faders, que son para poder ir enviando la señal hacia el maestro, el main, el master, la mezcla de la audiencia, la mezcla del público. Y bueno, algunas consolas tienen botón de muteo. Hay otras consolas que no se mutean, sino que tienen ese botón es on, o sea, se enciende. Pero en el fondo es un botón para habilitar o deshabilitar el canal.